¿Sabías que tenemos un regalo muy especial para ti? El Ministerio TIC, la Organización Internacional del Trabajo y Positiva se aliaron para entregarte educación complementaria completamente gratuita y total y completamente virtual. Solo hoy, así que inscríbete ahora. El proyecto Sanotic es una iniciativa de cooperación entre el Ministerio TIC, la Organización Internacional del Trabajo y en alianza con ARL Positiva. Traen a ti cursos cortos en formación complementaria en habilidades digitales, certificados por los gigantes de la industria de la tecnología y en una de nuestras plataformas mundialmente reconocidas llamada Coursera. La ruta de formación en la que te queremos invitar se llama Desbloqueando el Poder de la Inteligencia Artificial. El objetivo es que culmines 2 cursos, uno de habilidad blanda y uno de habilidad técnica. El de la habilidad técnica es inteligencia artificial generativa y el de la habilidad blanda tienes 2 alternativas. Uno de la Universidad de California llamado Cómo resolver problemas y tomar decisiones con eficacia y el segundo de IBM llamado Desarrollando habilidades interpersonales. Al quedarte con tus 2 diplomas, el proyecto te entrega una insignia digital. Pero esta insignia digital no viene sola, viene acompañada del catálogo abierto de Coursera. El catálogo abierto tiene más de 12.700 oportunidades para que estudies en las mejores universidades del mundo lo que tú quieras estudiar. Así que no te pierdas esta oportunidad y el proceso es muy sencillo. Te inscribes en este código QR o en este link que te entregamos a continuación. Dejas todos tus datos, seleccionas la ruta de formación, nosotros pasamos a validar tu información y a tu correo electrónico te llegará una invitación de Coursera donde te invitan al programa de aprendizaje Desbloqueando el Poder de la Inteligencia Artificial. Encontrarás un botón azul. Ese botón azul te activa la licencia dentro de la plataforma Coursera y una vez descargues tus 2 diplomas, podrás disfrutar del catálogo abierto de Coursera y sus más de 12.700 cursos. Así que no te pierdas esta oportunidad. Antes del 30 de noviembre deberás culminar este proceso para disfrutar del catálogo abierto. Te esperamos. Esta oportunidad es para ti. No te la pierdas. Muy buenas tardes a todos nuestros participantes. Desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa les damos una cálida bienvenida a esta acción educativa. Mi nombre es Sandra Alfonso y tengo el placer de acompañarlos como moderadora durante la próxima hora. Es un verdadero honor contar con su presencia y entusiasmo para aprender y compartir juntos. Sabemos lo valioso que es el tiempo, por lo que los invitamos a participar activamente. Pueden usar el chat para enviar sus preguntas en cualquier momento y durante o al final de la sesión tendremos un espacio dedicado para responderlas. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Comunicación y Cuidado de la Voz, con la temática sesión 10, los 2M, del liderazgo, empatía y empoderamiento, su relación con la asertividad. Es un gusto presentar a nuestra experta doctora Ivette Hernández, fonoaudióloga, máster en comportamiento no verbal y detección de la mentira, con experiencia de más de 20 años como consultora en comunicación, preparando a líderes políticos y empresariales para lograr desempeños de alto nivel ante audiencias y medios de comunicación. Doctora Ivette, muchas gracias por estar con nosotros. Su experiencia y conocimiento enriquecerán esta sesión. Bienvenida. Muchas gracias, Sandra. Primero, quedé fascinada con lo que nos dijo el video. Yo quiero inscribirme a esos cursos, imagínense, con las mejores universidades y actualizándose en la IA. La verdad, a mí me encanta lo que Positiva hace, todo su empeño en que uno se eduque, en que uno tenga oportunidades y facilitar esas oportunidades. Y además con universidades internacionales, la verdad, creo que se van a superar los cupos antes del 30 de noviembre. Me encanta y soy la primera en anotarme. Espero que para mí haya cupo en todo caso. Y Sandra, increíble, ya pasó tanto tiempo y ya es nuestra última sesión. Increíble, ¿no, Sandra? Sí, señora, imagínate, o sea, no nos dimos cuenta en qué momento ya llegamos a diciembre. Ya llegamos a diciembre y hay como un poquito de guayabo que se acaban las acciones educativas, pero también una alegría por la Navidad. ¿Cómo piensas pasar la Navidad, Sandra? Doctora Ivette, en familia y muy contenta, Sí, agradeciendo siempre. De acuerdo, agradecer es el mejor regalo para abrir nuevos regalos y somos muy afortunados si podemos pasar con nuestras familias y sintiendo ese amor especial. Y miren que tiene mucho que ver con esta temática, todos los que nos están viendo, todas las que nos están viendo, porque este año hemos tratado sobre la empatía. Vamos a ver las rutas que seguimos. Miren, aquí están las rutas y estamos hoy, increíble,
culminando nuestra sesión 10 y todo este año se trató de empatía, así que vamos a iniciar con nuestra evaluación de entrada para saber cuáles son las competencias que tenemos acerca del tema que hoy vamos a desarrollar. Así que, Sandra, vamos con nuestra evaluación, ¿te parece? Sí, señora. Entonces, antes de comenzar, realizaremos un breve sondeo para conocer sus conocimientos previos sobre el tema y también tendremos otro sondeo al final para evaluar lo aprendido durante la sesión. Les pedimos que participen activamente respondiendo las preguntas que aparecerán en pantalla. Comenzamos con la primera pregunta. Empoderamiento es A, gobernar sobre otros, B, gobernar sobre sí mismo, C, las respuestas A y B son falsas. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la primera pregunta. Empoderamiento es A, gobernar sobre otros 0%, B, gobernar sobre sí mismo 37%, C, las respuestas A y B son falsas 63%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Cuál afirmación es verdadera sobre la asertividad? A, es una habilidad social. B, nos facilita comunicar nuestro punto de vista. C, las respuestas A y B son verdaderas. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la segunda pregunta. ¿Cuál afirmación es verdadera sobre la asertividad? A, es una habilidad social, 0%. B, nos facilita comunicar nuestro punto de vista, 28%. C, las respuestas A y B son verdaderas, 72%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. El liderazgo requiere equilibrio entre A, los comportamientos agresivo y pasivo. B, la empatía y el empoderamiento. C, la autoridad y las jerarquías. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la tercera y última pregunta. El liderazgo requiere equilibrio entre A, los comportamientos agresivo y pasivo, 7%. B, la empatía y el empoderamiento, 76%. C, la autoridad y las jerarquías, 17%. Doctora Ivette, damos paso a su intervención. Bienvenida. Muchas gracias, Sandra. Qué buenas respuestas en las encuestas. De verdad, muy interesantes las respuestas que hubo sobre las encuestas. Este sexto presidente de Estados Unidos es un buen enmarque esta frase que él decía de John Quincy Adams. Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprender más, hacer más y convertirse en algo más, entonces eres un líder, porque un líder es el que forma dentro de su equipo, dentro de las personas que lo rodean. Nosotros como padres y madres formamos líderes en nuestros hogares, o formamos niños sumisos, o formamos niños atemorizados, o formamos niños agresivos. Esta es una frase que me parece de una responsabilidad, pero también de un alcance. Y yo como profesora, cada vez que dicto aquí en las acciones educativas, pero también en la universidad, siento una gran responsabilidad en eso y siempre me planteo qué tanto estoy logrando a estos chicos a convertirse en algo más. Y eso es algo que creo que lo debes, cuando uno tiene de alguna manera gobierno sobre otros, lo debe tener en cuenta. Los objetivos que tenemos para esta nuestra última sesión, la sesión número 10, dar un sucinto recorrido por las temáticas sobre empatía desarrolladas en esta comunidad durante el 2025. Vamos a hacer un despliegue del menú de lo que dijimos, muy breve, por supuesto, casi que enumerado, pero para que vean lo que hubo en esta comunidad este año. Sobre todo si alguien quiere profundizar en algún tema de empatía y ve que estos temas desarrollados aquí desde la comunicación, no desde la psicología, porque no soy psicóloga, soy fonoaudióloga, actriz. Entonces, desde mi mirada de comunicadora y artista es lo que hemos desarrollado. Dar a conocer una propuesta personal que articula el liderazgo, la empatía, el empoderamiento y la asertividad. Cómo estos se unen para ver unos mejores caminos en nuestra labor como líderes y en nuestras interacciones en general. Y relacionar los anteriores conceptos con el liderazgo por autoridad versus el liderazgo por influencia, que creo que es lo más deseable. Así que vamos, porque además hemos recibido muchas informaciones, más bien muchas subtextos, decíamos la vez pasada, pero
muchos esquemas, arquetipos del jefe, del patrón, en las caricaturas del jefe con el puro aplastando a los demás y en fin, en Homero Simpson del jefe, en fin. Entonces vamos a hacer una recapitulación, si les parece, acerca de lo que vimos este año. La primera sesión que tuvimos, empezamos en marzo, lo denominamos la ruta de la empatía y estuvimos viendo un proceso que yo lo he enumerado, es muy a mi estilo y no quiero con esto parecer ególatra, no, solo quiero decir que es una mirada que puede estar sesgada y puede ser reconsiderada, pero consideraba que, claro, cada vez que uno dice que es empatía, ponerse en los zapatos del otro, pero es tan fácil ponerse en los zapatos del otro, entonces les decía solo y sí, solo. Primero nos sintonizamos como el otro, lo comparaba con un radar, nos sintonizamos al otro, giramos hacia el otro, nuestro tronco, nuestras piernas, escuchamos al otro más allá de las palabras, más allá de sus acciones, pero sobre todo más allá de nuestros prejuicios y entonces lo comprendo y ahí sí empieza el proceso de la empatía. También hablamos de que este proceso de empatía se daba en los 3 canales, en general en todo nuestro organismo, pero que lo podemos gestionar en 3 canales, el canal verbal, nuestras palabras, el canal vocal, nuestra voz y el canal visual. Todo eso tejen un guión, una partitura y una escenografía de la empatía. Y hablamos en esa sesión acerca de los trastornos que hay en la empatía. El primero, la alexitimia, que es la persona que tiene incapacidad de sentir empatía, pero sobre todo es incapaz de reconocer los sentimientos de él y lo de los otros. Esto, dicho de otra manera, es un analfabeto emocional. También vimos que contrario a la alexitimia, en el sentido contrario, están las personas, yo me incluyo dentro de ellas, he tenido que trabajar y no ha sido fácil, que tenemos exceso de empatía. Entonces nos sintonizamos tanto que sufrimos, nos contagiamos emocionalmente, nos derrumbamos y también podemos ser manipulados. Y por otro lado vimos ya patologías específicamente como el narcisismo, el egocentrismo, cuál era la diferencia entre las dos, el sociópata y el psicópata. Así que fue una sesión muy interesante para comprender cómo se maneja esto de la empatía y sus trastornos. En la segunda sesión, el lenguaje de la empatía, aclarábamos que para tener un lenguaje empático lo primero hay que escuchar y era saber escuchar para saber hablar. Y vimos 7 pasos para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para escuchar sin prejuicios y para generar empatía con las palabras. Fue muy interesante mirar desde el canal verbal, desde las palabras, como el requisito era escuchar para luego llegar a generar la empatía con las palabras adecuadas en el momento adecuado, que eso también nos está tejiendo hacia la asertividad. En la tercera sesión revisamos con una mirada muy desde la comunicación y un poco teatral la neurología y todo su descubrimiento sobre las neuronas espejo, que lo hizo Ricciolati, un italiano, y que luego quien más ha desarrollado la investigación de Ricciolati, que fue publicada en el 2009, perdón, fue Marco Iacoboni, también italiano. Y entonces la denominamos TVO, la acción de las neuronas espejo ante la mirada y el rostro, un poquito basándonos en la película Avatar, cuando se juntaban, se miraban a los ojos y decía te veo. Y hablábamos de que las neuronas espejo solo se pueden activar si miro de verdad al otro. Te veo más allá de lo que aparentas, te veo realmente y te veo con el corazón. Entonces, lo mostrábamos que cuando uno realmente ve al otro es cuando las neuronas se activan. Si tú no ves al otro, si apenas si lo ves, no hay comprensión de lo que él está transmitiendo en esos subtextos, en esto por debajo de las palabras. Y que ese ver realmente, y gracias a la acción de las neuronas espejo, que están en nuestro cerebro, pero se ha encontrado también en el corazón y en el estómago, muy interesante, que nos ayuda a la interpretación de emociones, y todos nosotros hemos sentido la emoción en la panza, y también ese corazón que nos quiere saltar o que se nos arruga, depende de lo que nos pase. La simulación de experiencias, en mi mente la simulo y entonces puedo entender lo que el otro vive, y la adaptación social, que no siempre podemos ser tan sinceros porque podríamos ser descarnados, sino cómo adapto y equilibro según cada momento y volvemos. Eso nos está conduciendo hacia la asertividad. En la sesión 4 fue muy divertida, fue muy basada en imágenes, 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 y vimos cómo el cuerpo como radar, que es lo que nos permite sintonizarnos al otro, y cómo el cuerpo, la dirección del tronco y de las piernas revela si hay empatía y el famoso rapport,
que es esa capacidad de sintonizarme con el otro. Y solo me puedo sintonizar si mis piernas, si mi tronco giran hacia la persona. Yo les decía que si yo estoy acá, ustedes no sienten la misma empatía y aún así yo los mire, ustedes sienten que no les estoy poniendo la misma atención que cuando hago esto. Entonces veíamos comportamientos en parejas como cuando dos se gustan, cómo giran tronco y piernas, cuando dos están disgustados, cómo empieza a haber un rechazo, tanto en parejas como los hijos no lo hacen o compañeros, y cómo pues también estos pillos o pillas que de pronto miran otra persona teniendo a su pareja y cómo el tronco y las piernas se dirigen hacia la persona que acaba de pasar. Y también lo vimos socialmente, vimos varios ejemplos y vimos acá cómo el tronco se pone curvo cuando hay un acercamiento de empatía. Entonces el tronco se acerca con una cierta curvatura, pero se pone muy recto cuando hay un desafío, como fue el caso entre este reto que se hacían Putin y Obama. Hay un acercamiento, pero no un acercamiento para hacer empatía, que sería esto, sino un acercamiento para retar, para generar desafío y guerras de poder. En la sesión quinta estuvimos viendo este elemento tan importante que son las manos y cómo las manos en función de la empatía, y esto viene muy desde el teatro, pero también de estudios neurológicos al respecto, sobre los movimientos, los gestos y los trazos. Las manos como la partitura de un director de orquesta filarmónica tiene unos movimientos, tiene unos gestos que se hacen y tiene unos trazos que veíamos que los trazos rectos generan empoderamiento y los trazos curvos generan empatía y que la verdadera danza gestual, tal como las letras, que tienen trazos definidos y que mezclan trazos curvos y trazos rectos. Eso también se da en el gesto. En la sesión, esa sesión es muy interesante, la pasada, porque casi nadie ha desarrollado esto. Es algo de un trabajo que hemos venido haciendo en nuestra empresa muy desde el teatro y la neurofisiología. La sesión 6 hablamos de algo que es muy ignorado, pero que es fundamental, la áptica, que es la habilidad de tocar, la posibilidad de tocar con intención y cómo el contacto genera conexión. Y cómo el contacto, si nosotros no tenemos esa habilidad de sentir con el tacto, es el primer sentido que se desarrolla en el embrión humano. Y si un niño nace con problemas neurológicos que impidan tener áptica, no sobrevive, porque no puede tener presión en los pies, no capta la presión de los pies en el piso, no es capaz de coger un vaso, se le escurre, en fin, todo esto y la persona muere, ¿no? El niño no sobrevive. La áptica es muy importante y hablamos de cómo en la pandemia, cuando fue prohibido tocarse, generó tanta ansiedad, tanta soledad y aún tanta depresión, y aún estamos pagando consecuencias de lo que la pandemia dejó por la falta de contacto. En la sesión 7, los sonidos de la empatía fue muy interesante. Sacamos un mapa de una universidad que estaba publicado en la página del locutorio, donde veíamos los diferentes sonidos, cómo se encontró que con un solo sonido, el cerebro del otro puede interpretar 24 emociones. Analizamos la voz humana como fenómeno físico, esa onda que uno ve pintada en las clases de física, como elemento vocal, algo laríngeo, y como herramienta expresiva, que es lo que más nos dirigía hacia la empatía. Y claro, hay un poema por ahí que recitaba yo a mis niños y me encantaba, y lo hacía para ayudarles a generar expresividad y todo cuando eran pequeñitos, me acuerdo, y era sobre y decía como que con una sola palabra yo puedo muchas cosas expresar. Decía algo así como, si me pongo contento, digo, si estoy triste por algo, si me duele algo, y así, y todo era con eran como 8 sentimientos, y es que esto me lleva a ese mapa que hicieron, que con un solo sonido como ese, uno puede expresar muchos sentimientos y la gente los comprende. Es decir, el poder de la voz a la altura de la empatía es el más fuerte después del olfato. La siguiente sesión, que fue la sesión 8, estuvimos viendo esos subtextos, que es esos motivos subyacentes, esas intencionalidades que todos tenemos. Y decíamos, una cosa es el texto, lo que decimos, y es solo la punta del iceberg, pero el clima organizacional, el clima, lo que sucede alrededor, lo que está alrededor de ese texto, la circunstancia, los hechos, la hora del día influyen, pero lo más profundo está escondido. Y generar empatía es mirar más allá de esos subtextos, y esos subtextos se sustentan, se fundamentan en las creencias que generan en nosotros pensamientos, emociones, intenciones, y con ello muchas veces prejuicios que se forman un obstáculo a la hora de la empatía.
y vimos la doble relación que hay entre ellos. Es una relación en doble sentido. El subtexto es el lenguaje de las emociones y la empatía es la habilidad para hablarlo y entenderlo. Es decir, que se genera real empatía cuando me giro hacia el otro, me sintonizo más allá de sus palabras y mis prejuicios y entonces soy capaz de comprender sus subtextos y comprenderlo mejor, comprenderla mejor. En la sesión 9, que fue la pasada, hablamos de los 4 tipos de empatía. Esto es delicioso y ahí está la bibliografía y todo para quienes quieran profundizar. Y hablamos de los 4 tipos de empatía. Recalcaba que la cognitiva es una empatía que tienen los psicópatas y usan para manipular. Luego, y esto va en orden, es decir, no se puede tener la emocional si no se tiene la cognitiva, no se puede tener la solidaridad empática si no se tiene la cognitiva y emocional. Es como, por eso la flechita es un requisito de la otra, y vimos que la empatía, que se llama ecpatía, es muy buena, es muy deseable para profesionales de salud que a veces tienen que atender con sintonía al paciente, pero no salir contagiados y derrumbados por ellos, y también en los ámbitos de negociaciones y ámbitos de alta empresa, CEO y todo, porque es importante que comprendan a sus trabajadores, pero no se dejen manipular por ciertas situaciones emocionales con las que algunos intentan desviar las cosas y generar una especie de terrorismo empresarial. Y entramos a la sesión de hoy, que son los 2 M del liderazgo. Este es un abordaje mío. Me gusta jugar con las palabras, que las 3 C de la voz. Entonces, siempre estoy como jugando y un día me puse a pensar, al final, ¿qué destaca un líder? O más bien, en función de la comunicación, que es mi campo, en función de la comunicación, ¿qué valor, qué vías le traza la comunicación a los líderes? Y finalmente concluí que son 2 M. Estos 2 M son los que vamos a entrar y son, como les digo, es un abordaje mío. Esto porque siempre digo, pónganle la duda, es un abordaje mío y puede tener detractores. Así que bienvenidos, pero como yo veo un líder a través de la comunicación, necesita recorrer 2 vías. La empatía, que la hemos venido, pero esa empatía a la hora de liderar no puede ser solo empatía. Me decía alguien hace poco, tuvimos una mujer que nos dirigió y era cortante y era terrible y luego se fue, y tuvimos luego una mujer que era muy complaciente, quería estar bien con todo el mundo, nos generó tantos líos en la empresa que volvimos a pedir la cortacabezas, porque era por lo menos mejor saber a qué se atenía y no esta mujer que se dejaba manipular. Entonces, ni tan cortacabezas, ni tampoco que no sea capaz de tomar posiciones y decisiones que a veces tienen que ser radicales. Entonces, en mi opinión, desde la comunicación, el líder está jugando en un equilibrio entre estos 2 elementos, y esos 2 elementos son la mejor manera de comprender la asertividad desde la comunicación, es decir, el estilo de comunicación asertivo. Entonces, esto lo vimos como en la segunda sesión, muy por encima. Y mi planteamiento es que saber comunicar nos da, estudiar y trabajar la comunicación, nos da 2 vías hacia el liderazgo, que son esos 2 M, empatía y empoderamiento. Entonces, volvemos a recordar lo que veíamos la sesión pasada, que me gustó mucho esta definición de Joaquín Mateo Moyá por la aplicación que tiene, que se puede definir como la capacidad de reconstruir en nuestro interior los estados mentales de los demás, tanto en sus componentes cognitivos, de pensamiento, de razón, como en los puramente emocionales. Poder entender esos estados emocionales y ver qué se hace con ello en función de un bien para esa persona, pero también para la empresa en el caso de las líderes empresariales o de la familia, en fin. Y me planteaba esta pregunta, ¿qué es poder? ¿Qué es empoderamiento? Y traje pues a Scar y no era Mufasa, ya no me acuerdo cómo se llamaba el papá del Rey León, no me acuerdo, pero uno se acuerda del malo, Scar. ¿Poder o empoderamiento? Entonces, encontré una definición que me encantó. La oí en un video y qué pesar, no registré la fuente y después la busqué y no la encontré, pero lo oí en un video y me encantó la respuesta porque dice, poder es gobernar sobre otros, y eso es lo que llamamos liderazgo por autoridad. La autoridad me la da el cargo, no mis propias cualidades humanas, sino que ese poder lo ejerzo sobre otros porque tengo un cargo de autoridad. Entre más gente gobierne, más poder tengo, el poder presidencial, el poder de ciertos cargos en las empresas, el poder en ciertas familias donde la persona
que ejerce el poder, manda y no deja a los otros y aplasta porque yo soy el padre, porque yo soy la madre, porque para eso yo soy la tía que lo sostiene, en fin, poder que me aprovecho sobre el gobierno de otros. Y el empoderamiento es gobernar sobre sí mismo. Y eso nos lleva a un liderazgo por influencia. ¿Qué tan capaz soy de gobernar mis estados emocionales? ¿Qué tan capaz soy de gobernar mis prejuicios? ¿Qué tan capaz soy de gobernar mi capacidad de interactuar con el otro? ¿Qué capacidad de gobernar mis conocimientos y poder empoderar a los que tienen conocimientos que complementan los míos y empoderarlos a ellos también? O sea, uno no puede dar a otros lo que no tiene en sí mismo. Y allí parte el verdadero liderazgo. Ese es el empoderamiento, un gobierno sobre sí mismo. Entonces, esta tablita me encantó. La saqué especialmente de esta página que ustedes ven aquí registrada y que la pongo también en la bibliografía, pero también la saqué de otras páginas. Lo que pasa es que esta me pareció la más completa y en la que más me basé. Otras me parecieron un poco superficiales, pero de todas maneras me aportaron. Entonces saqué esta tabla que ideé leyendo varias y me parece que quedó muy chévere porque se ve el contraste y les puede servir mucho a varios de ustedes. Y está para ustedes. Esto queda colgado en Posipedia y pueden utilizar esa tabla. Es decir, esto lo saqué de varios libros y de varias páginas, pero está para disposición de ustedes y les sirve en sus talleres y también en su vida práctica. Y miren este contraste tan chévere. El liderazgo por autoridad se sustenta en el control sobre un grupo de personas, mientras este no se sustenta en el control. La sede de control se cambia por la sede de conexión con ese grupo de personas. El liderazgo por autoridad se ejerce desde una posición de poder y mayor jerarquía. Me lo da mi posición en el organigrama, pero acá se ejerce desde la capacidad de lograr que las personas adopten los comportamientos requeridos, es decir, de la capacidad de influencia y persuasión. A menudo implica dar directivas, el liderazgo por autoridad, a hacer cumplir las instrucciones y tomar decisiones de manera unilateral, es decir, los otros no participan. Mientras que aquí, en lugar de dar directivas e imponer, esto lleva a guiar e inspirar a los demás a través de las acciones, ideas y valores del líder y empoderar a las personas según sus características. Recuerdo mucho cuando era niña, mi papá era marino y era chief. Chief es el jefe de máquinas, es como el capitán de máquinas, pero el capitán de cubierta por jerarquía que viene de los militares es el que tiene la máxima autoridad. No obstante, si el buque sufriera un daño, el capitán y el chief se deben quedar y si se hunden con él, o sea, son los últimos en bajar, los dos, no es solo el capitán, es el chief, son los dos capitanes, pero, y normalmente actúan en la misma jerarquía y tienen la misma jerarquía, pero en un momento dado el capitán que está arriba manda muchas cosas, pero no puede hacer nada si el de la máquina, si la máquina no está funcionando. Es una correlación muy pareja. Pero llegó esta persona, era un ecuatoriano, que era el capitán de cubierta, mi papá era chief, y recuerdo, yo era niña, viajaba con mi papá, conocía el mar en todos sus estados, me embarqué por meses, a veces con papá, mi vida pasaba entre el mar y la tierra, y recuerdo una vez que este señor, yo estaba mirando desde la escotilla del camarote, desde esa ventana así redonda, porque papá dijo, quédate porque este señor está viendo un estallido emocional, era un capitán que decía, yo soy el capitán y se hace lo que yo digo, y pues mucha gente le temía, pero otros hasta se burlaban de él. Y papá era un hombre tan sereno, tan calmado, y este señor comenzó a manotearle y no tenía razón. De hecho, había un problema grave que si no se corregía podía llevar a tener al buque en la deriva. Estábamos en alta mar, íbamos para Europa, y de pronto él dice, aquí se obedece porque yo soy el capitán. Y papá le dijo, lo contradigo por esto, esto y esto. Entonces el capitán le dijo, a mí me respeta. ¿Por qué lo contradijo? Y papá, me acuerdo que le dijo con esa calma, lo miró y dijo, vea capitán, el respeto se inspira, no se ordena, ni se mendiga, y usted a mí no me da respeto, me da lástima. Y volteó y lo dejó, el hombre casi le da un infarto. Para mí esto fue porque papá era un líder muy inspirador, era impresionante cómo la gente lo seguía y todo. Era increíble, yo aprendí mucho del liderazgo de él y no le doy ni la talla pues a lo que él fue. Cuando él murió prematuramente por un infarto, la gente me decía, ¿la puedo ayudar? Y muchas veces encontré ayuda, me decían, le ayudo porque usted es hija de su papá y su papá me ayudó, su papá me inspiró, su papá me dio la mano en ese momento. Y es muy bonito encontrar ese legado que él dejó. Y siempre recuerdo cuando se habla del líder por autoridad versus el líder que inspira. Continuando con la tabla,
una segunda parte de la tabla, el liderazgo por autoridad lo guía más el rol dentro de la organización. Es por el rol que se tiene, mientras que aquí lo guía más la inteligencia emocional. El liderazgo por autoridad enfatiza el cumplimiento y la obediencia a los protocolos y procedimientos establecidos, mientras que este se centra en la persuasión, la colaboración y el desarrollo de las personas del equipo. Si uno solo busca destacarse, uno no es líder, pero si uno con la gente con la que trabaja también los empodera, también los lleva a su desarrollo, esto es un líder. Y puede generar en el liderazgo por autoridad resentimiento, resistencia y desapego entre los miembros del personal si no se ejerce con prudencia, si se basa más en recompensas y castigos. Al fin y al cabo no somos el perrito de Pavlov que funciona por recompensas y castigos. Hay algo ingobernable en el ser humano. A menudo, el liderazgo por influencia da como resultado un cambio más sostenible y significativo al involucrar la motivación y el compromiso intrínseco de las personas del equipo. ¿Qué hay? Es en ese subtexto mío que me quiero comprometer, obedezco por ahora, pero en cuanto pueda, ¿ven? Se causa cosas diferentes. Así que esta tablita, unido a lo que hemos venido desarrollando y especialmente a lo de los subtextos, es muy interesante. Y entonces, ¿qué mejor que esto que dice la universidad del sur de New Hampshire? Y dice, ¿cuál es la importancia de la comunicación en el liderazgo? Esto fue publicado en el 2023. Y dice, la comunicación es una de las principales habilidades que deben desarrollar los líderes, ya que con ellos pueden influir, no manipular, ¿no? Influir en sus colaboradores. Además, pueden inspirarlos, persuadirlos, motivarlos, orientarlos y acompañarlos en todas sus actividades, así como compartirles ideas y transmitirles los valores de la empresa. Miren la importancia de todo lo que hemos venido desarrollando en esta sesión durante este año. Fue toda la empatía y la capacidad de inspirar y persuadir desde la comunicación, desde las palabras, desde el cuerpo y desde la voz. Así que hemos tenido todo un manual para lograr esto que nos habla la universidad. Y entremos entonces en el campo de la asertividad, porque todo lo que hemos venido hablando y lo que les mostré de lo que hicimos este año, desde el cuerpo, desde las palabras, desde la voz, nos lleva a cómo ser asertivos, pero ser asertivos de una manera muy práctica. Y hay que aclarar que la asertividad es una habilidad social. Cuando hablamos de habilidad, estamos hablando de algo que se desarrolla sobre una potencialidad. Es decir, todos los seres humanos tenemos aptitudes, perdón, no actitudes, no actitudes, eso es si quiero o no. Como dicen los mexicanos, si se me pega la gana o no. Pero la aptitud con P es una potencialidad que tenemos. Por ejemplo, como tenemos caminar en contraposición, es decir, sale la pierna izquierda y la mano derecha compensa el brazo derecho, como tenemos esa capacidad contralateral en la marcha, todos tenemos la potencialidad de patinar. Pero mi mamá le dio mucho miedo porque una amiga se le quedó una hija parapléjica, infortunadamente a los 9 años se cayó y se golpeó, iba en patines, se golpeó contra un andén y quedó parapléjica, parapléjica, sí, de las piernas. Y mi mamá le dio un horror y prohibió todo lo que hubiera ruedas en nuestra casa. Yo no aprendí ni a patinar ni a montar bicicleta. Es decir, yo tenía la aptitud, pero como nunca la desarrollé, no pude desarrollar la habilidad. Entonces, la habilidad es algo que se repite y a raíz de repetirlo se desarrolla. La habilidad nunca es espontánea. Tengo la aptitud, eso sí es espontáneo, pero la habilidad se desarrolla. Puedo tener habilidad para la música, pero si no la desarrollo, si no repito, no desarrolla. Messi es apto para el fútbol, pero si no hubiera practicado hasta que la técnica se volvió carne, encarnó la técnica, pues mire el artista que es en el fútbol y así cada uno de los prodigios. Entonces, y es una habilidad social. Cuando hablamos de habilidad, entonces es algo que se desarrolla, que no es espontáneo puramente y a uno se les facilita más que a otro, porque es una actitud, a uno se le facilitan, pero que es social, es decir, que nos permite interactuar. Y dice, la poseen ciertos individuos para comunicar y defender sus propios derechos e ideas de manera adecuada y respetando a las de los demás. Es decir, que muchos de nosotros no se nos da tan fácil, pero repitiéndola y repitiéndola la podemos desarrollar. Algunos han tenido más oportunidades e intención de desarrollarla, por eso no todos la poseen, pero todos tenemos la aptitud para poseerla, solo que a algunos nos cuesta más, pero hay que trabajarla y trabajarla.
y si se trabaja, se adquiere. Eso es lo importante. Facilita a la persona comunicar su punto de vista desde el equilibrio entre un estilo agresivo y un estilo pasivo de comunicación. Es decir, ya nos está hablando de que hay tres estilos. La asertividad es un equilibrio. Y no es un equilibrio porque está en el medio, es un equilibrio, depende de las circunstancias. Hay circunstancias y personas en las que tengo que aumentar un poquito mi agresividad y hay circunstancias y personas en las que tengo que aumentar un poquito mi pasividad. Y también depende de lo que haya hecho. Por ejemplo, si yo fallé y la embarré, pues es importante agachar un poquito las orejas. Un equilibrio, ¿cuánto agacho las orejas? Si en algún momento es necesario sacar un proyecto, imagínense, por ejemplo, el piloto de un avión, el avión en emergencia y la azafata y el copiloto dice, no, capitán, no nos da la gana, no nos parece, además usted nos cae mal, se matan 200 pasajeros y la tripulación. En ese momento es, y si ellos hacen algo mal, el capitán les dice, ¿qué les dije? Hagan esto y vamos. En ese momento no hay más y de hecho hay todo un trabajo en Avianca, por ejemplo, vi una persona que enseñaba esto, a cómo las personas tienen que adaptar la orden porque se matan todos. Y ustedes han visto algunos accidentes que el copiloto hizo algo individuo y no quiso obedecer y se cayeron. Entonces, lo mismo que a veces el copiloto tiene que tomar el mando porque el capitán se enloqueció. Entonces, a veces es válido el estilo agresivo, depende de las circunstancias, y a veces es válido el estilo pasivo, hay que agachar la cabeza. Es qué tan pasivo soy, qué tan agresivo. Yo doy un ejemplo, mi hija es toda cuestionadora, y pienso en ellos cuando eran chiquitos, y ahora nos reímos de todas las cosas de ella, pero era muy cuestionadora, y con ella me tocaba ser un poquito más firme, mientras que mi hijo fácilmente se podía aplanchar, y con él me tocaba ser mucho más suavecita, y eso es. Ellos han sido mi principal escuela de liderazgo. Nunca será del todo fácil, nunca uno dice que lo ha logrado del todo, siempre uno se hubiera podido hacer esto mejor, pero allí estaban siendo mis mejores maestros. La palabra asertividad viene del latín acertus, que denota una afirmación o certeza de algo. ¿Qué tan cierto, qué certeza puedo tener en hacer este u otro comportamiento? Y aquí vemos unas fotos muy reveladoras de un estilo de comunicación agresivo. Miren que es el mismo actor, es un fonoaudiólogo, Joan Sebastián Machado, que me posó para esto, es actor también, entonces por eso me posó muy bien el estilo de comunicación agresivo, el estilo de comunicación pasivo y esa asertividad que se muestra en ese equilibrio y que tiene mucho que ver con lo que estuvimos viendo del empoderamiento y la empatía. Así que en la relación entre liderazgo y asertividad que estamos viendo, esto que nos muestra aquí muy claro, hay momentos en que nos conviene marcar una pauta y decir, un momento, hemos analizado todas las opciones y ustedes dos siempre están obstaculizando esto, lo hemos intentado de todas las maneras, ya se les dieron todas las oportunidades y aquí ya no hay más discusión, se toma ya esta decisión y se va a asumir, ¿de acuerdo? Hay momentos en que uno tiene que abrirse como el pavo real. Hay momentos en que uno puede bajar, pero la pregunta es, ¿cómo juegan cada uno de ustedes? Cada una de ustedes que están viendo esto, ¿tienden a comportarse todo el tiempo así, agresivamente? ¿O tienden a comportarse todo el tiempo pasivamente como si no tuvieran derecho? ¿O saben cuánto subir, cuánto bajar en ese equilibrio? ¿Qué tanto inclino la balanza? Quiero traer un ejemplo que da Elsa Punset, una mujer española, hija de un gran científico que se llama Eduardo Punset. Estoy por aquí donde hay un poquito de ruido, pero estoy trabajando por fuera. Entonces, y Elsa Punset da un ejemplo bellísimo. Dice, miren, para comprender mejor la asertividad, veamos el siguiente ejemplo. Pensemos en el escenario, en la vida como un teatro. Claro, a mí me enganchó como actriz, pero pensemos en un teatro. El agresivo es aquel que cree que en el teatro de la vida solo él puede protagonizar, solo él se puede subir al escenario y los demás deben estar en función de él. El pasivo es el que cree que no tiene derecho a entrar al escenario, si acaso detrás de bambalinas o peor aún, apenas como espectador en el escenario de la vida, no se siente con derecho. El asertivo es el que sabe que todo el equipo forma la mejor obra y a veces él protagoniza, pero a veces le da protagonismo a otros. Como fui actriz y fui bailarina, eso se da mucho. En el ballet donde yo fui muy malita, siempre había las divas, pero había un momento en que uno tenía un solito y salía ahí uno haciendo algo pequeñito y entonces la diva y el divo se sentaban y apenas si se movían para que uno se destacara. Eso a mí me enseñó de liderazgo, esa capacidad de a veces uno menguar para que el otro crezca en un momento
esa capacidad también de en un momento tomar el mando, es eso, ese es el asertivo. A veces yo protagonizo, pero otras veces otros protagonizan y eso hace que todo el equipo salga adelante. Todos son importantes en la obra de la vida. Así que, entonces, en ese camino del liderazgo y la asertividad, ese juego entre qué tan agresivo, qué tan pasivo soy en una circunstancia, se da por ese equilibrio entre qué tan empático soy en esta circunstancia, pero qué tan empoderado soy. Si en esto requiero ser más empoderado, si en esto requiero ser más empático. Y eso tiene amplia relación con la asertividad y es una manera muy práctica de mirar la asertividad. Y si lo tenemos relacionado con lo que hemos visto desde las palabras, el cuerpo y la voz, va a ser un acceso mucho más sencillo a ese concepto que a veces se nos hace difícil de aplicar, que es la asertividad, y esto en función del liderazgo. Entonces, miren este ejemplo tan lindo en donde vemos que la empatía y el empoderamiento están ahí y que la balanza a veces se inclina para un lado y otro, y equilibrar la balanza de acuerdo a las circunstancias. Equilibrar no significa que siempre esté en el medio. Aquí a veces puede irse así y es necesario, o a veces puede irse así y es necesario. Depende de las circunstancias, de lo que necesitamos y de las personas involucradas. Entonces, por eso insisto en que el liderazgo requiere un equilibrio entre la empatía y el empoderamiento. Y ese equilibrio es lo que me conduce a ser asertivo en las circunstancias dadas. Espero estar siendo muy claro en esta interacción de conceptos. Esta es la bibliografía que usamos para este taller. La que más nos apoyó en un momento dado fue esta en la parte de influencia, pero esta también en todo, explorando muchos conceptos de asertividad. Y ahora tenemos una ventaja increíble con la visión generada por IA. Obviamente puede tener errores y hay que cogerlo con pinzas, pero realmente es una gran ayuda. Yo lo disfruto mucho porque entonces también me da bibliografía y acceso a elementos que digo, sí me sirven o los desecho o es demasiado complicado y no voy a detenerme en esto que sería un tratado y no es el caso de estas capacitaciones que se deben hacer sencillas y agradables para todos. Así que, Sandra, ¿hay preguntas al respecto de este tema que desarrollamos? Doctora Ivette, no, creo que quedó muy claro porque no hay preguntas, no hay dudas. Bueno, espero que haya sido muy claro, pero sobre todo muy aplicable a cada una de las personas. Entonces, y yo corriendo porque sentí que había muchas diapositivas, corrí, espero no haberlos atropellado porque me da angustia pasarme del tiempo. Yo a veces tendo a extenderme. Entonces, vamos entonces con nuestro sondeo. ¿Te parece, Sandra? Sí, doctora Ivette, igual damos gracias por tan valiosa presentación. Ahora realizaremos el sondeo final para identificar los conocimientos adquiridos. Sus respuestas nos ayudarán a evaluar el impacto de esta acción educativa. Por favor, participen respondiendo a las siguientes preguntas que aparecerán en sus pantallas. Comenzamos con la primera pregunta. Empoderamiento es A, gobernar sobre otros, B, gobernar sobre sí mismo, C, las respuestas A y B son falsas. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la primera pregunta. Empoderamiento es A, gobernar sobre otros, 7%, B, gobernar sobre sí mismo, 52%, C, las respuestas A y B son falsas, 42%. ¿Cómo nos fue con estos resultados, doctora Ivette? Subimos de 37% a 52%, la respuesta correcta era la B. Acuérdense, empoderamiento es gobernar sobre nosotros mismos, que eso nos lleva al liderazgo y a la asertividad, mientras que empoderamiento es el liderazgo por autoridad, es el gobernar sobre otros y entre más poder, pues tengo más gobierno, mientras que en el otro, entre más gobierno sobre sí mismo, tengo un poder natural, una influencia natural. Eso es liderazgo. Así que subimos de 37 a 52, buena respuesta. Vamos con la segunda. Perfecto, doctora Ivette. Continuamos con la segunda pregunta. ¿Cuál afirmación es verdadera sobre la asertividad? A, es una habilidad social. B, nos facilita comunicar nuestro punto de vista. C, las respuestas A y B son verdaderas. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la segunda pregunta. ¿Cuál afirmación es verdadera sobre la asertividad? A, es una habilidad social, 9%. B, nos facilita comunicar nuestro punto de vista, 14%. C, las respuestas A y B son verdaderas, 77%. ¿Cómo nos fue con estos resultados, doctora Ivette?
La respuesta correcta es la C, que ambas son verdaderas, porque la asertividad es tanto una habilidad social y también nos permite comunicar nuestro punto de vista sin ser agresivos, sin ser pasivos, sino en un equilibrio, depende de las circunstancias. En el inicio sacamos un 72%, es decir, desde el inicio la respuesta fue muy buena. Ahora subimos 5 puntos, un 77%. Perfecto, doctora Ivette. Continuamos con la tercera y última pregunta. El liderazgo requiere equilibrio entre A, los comportamientos agresivos y pasivos, B, la empatía y el empoderamiento, C, la autoridad y las jerarquías. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la tercera y última pregunta. El liderazgo requiere equilibrio entre A, los comportamientos agresivo y pasivo, 9%, B, la empatía y el empoderamiento, 84%, C, la autoridad y la jerarquía, 7%. ¿Cómo les fue con estos resultados, doctora Ivette? La respuesta correcta era la B, es un equilibrio entre empoderamiento y empatía. Y desde el principio fue buena, fue 76% en la respuesta inicial y ahora subimos a un 84%. Nos podemos dar por bien servida, Sandra. Perfecto, doc. Bueno, pero Sandra, nos llegó la Navidad, nos vamos a despedir y la otra vez, ¿tú te acuerdas que estuvimos tomando del pelo, pero en serio, tomándolo en serio? ¿Te acuerdas que hablamos, que el día que hablamos sobre la voz y la empatía de la partitura y le dijimos al público que la voz de Pablo era absolutamente seductora, empática? ¿Te acuerdas? Sí, señora, claro. Luego Pablo nos puso chat que por... Sí, porque Pablo se puso todo colorado y nos puso caritas de vergüenza en el chat, pero no nos podemos ir sin que nos caliente el oído, dime si no. Así es, doctora, entonces, así que unas palabritas de empatía, tenemos que cerrar empatía con una voz que representa la seducción de la empatía, diciéndonos una feliz Navidad, Pablito, ingeniero Pablo, perdóneme yo tan atrevida, es que Pablito, ingeniero Pablo, denos una despedida de Navidad con su voz para que varios de las personas presentes, especialmente las chicas, se emocionen como nos emocionamos Sandra y yo. Hola, Sandra, no, otra vez rojo como por 10ª vez, pero no, les agradezco muchísimo. Les agradezco muchísimo, de verdad. Pues a ustedes dos que son tan queridas y especiales conmigo, y pues obviamente a los asistentes que nos han acompañado a través del año y pues ya de más de 6 años con Positiva Educa, que son la razón de ser de este proyecto y pues por el cual trabajamos todos los días y creo que nos ha ido bastante bien. Entonces también agradecerles principalmente a ellos. Ay, Pablo, gracias. ¿Y qué nos envías de Navidad? ¿Cuál es nuestro aguinaldo en palabras? No, lo mejor, que compartan con sus familias, que tengan mucha tranquilidad, que siempre sueñen con sus próximos proyectos, que todos se van a cumplir. Entonces, mis mejores deseos para todos. Como dicen los jóvenes ahora, a mí no me sale el corazón mucho, pero ahí está. Pablo, gracias. Y teníamos que oír la voz. Yo creo que varios de las personas que están escuchando se dan cuenta que lo ameritaba. Muchísimas gracias, Pablo, por este apoyo. También al ingeniero Fernando, que a veces es el que nos apoya y nos resuelve muchas cosas complejas. A Sandra y a otros que nos han acompañado últimamente. Sandra y yo estuvimos muy unidas en esta recta final. Y gracias a todos y todas que nos han acompañado en esta acción educativa. La hemos disfrutado muchísimo. Una feliz, armoniosa, alegre y amorosa Navidad. Doctora Ivette, es que yo quiero leer acá un comentario del señor Ricardo Riveros. Dice, ¿es una voz real o es una IA? Es una voz real, Ricardo. Es una voz real. Es que nos emociona por eso, ¿no? Imagínate. Es una voz real, sí. Sí. Doctora Ivette, mil gracias por compartir su experiencia y conocimiento con nosotros. Igualmente, también feliz Navidad. Igualmente, muchas bendiciones. Ha sido una sesión enriquecedora y estamos seguros de que los participantes llevarán consigo herramientas valiosas con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Mil gracias a nuestros participantes. Ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso, participación y el entusiasmo con el que han abordado cada actividad.
No olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sesión Edúcate. En Positiva queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención, seguridad y salud en el trabajo. Por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de tu equipo. Es muy fácil, solo escanea el código en pantalla o da clic en el enlace publicado en el chat y únete ahora. Llegó la Misión Naranja en Córdoba. Estaremos en el municipio de Montelíbano para que participen en el Seminario Técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo en Montelíbano. Misión Naranja, cultura que cuida, en el horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde el día 25 de noviembre. Pueden inscribirse escaneando el código QR que aparecerá en pantalla o visitando nuestro portal www.posipediatalleresweb.com. No dejen pasar esta gran oportunidad. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un día maravilloso. Bienvenidos al Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Un espacio diseñado para transformar el aprendizaje, conectando tecnología, emoción y experiencia real. Nuestras zonas de experiencia cuentan con un entorno donde el conocimiento se convierte en acción para proteger lo más valioso, la vida. Un viaje sensorial e inmersivo que promueve el bienestar emocional y el autoconocimiento. Una metodología lúdica e innovadora para resolver problemas, construir ideas y fortalecer el trabajo en equipo. Agradezco a Positiva por la invitación que me hacen aquí, sus instalaciones de Bogotá, porque los simuladores que tienen en realidad virtual lo ayudan a uno a concientizarse, sobre todo yo que trabajo en obra. Este gran espacio está dirigido a nuestras empresas afiliadas y sus colaboradores, así que puedes entrar a este QR y conocer más. En el Hub, aprender es vivir, sentir y construir el futuro. Bienvenidos a una nueva forma de aprender.